Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a nuestra clase sobre la buena mesa, pero que vamos a trabajar entonces con la escritura. Ya hemos visto algunos textos para ampliar el vocabulario, para acordarnos de algunas cosas que ya habíamos trabajado acerca de este tema de cocina, de restaurante. Entonces hoy la forma de escritura que trabajaremos es un texto narrativo que cuenta cosas que ocurrieron. Entonces aquí, para ayudarnos, una primera explicación sobre cosas que ya hemos hecho un repaso, que es el uso del pasado. Tenemos aquí algunas formas verbales que tienen la función de cambiar un poco nuestro texto. La primera de ellas que tenemos aquí es que hay cosas como el pretérito indefinido, el pretérito perfecto simple, como vimos la clase pasada, que pueden hacer con que la narración entonces avance, ¿vale? Aquí, por ejemplo, agarré nerviosa las tenacillas. Agarré es esta forma entonces del pretérito indefinido, ¿vale? Agarré, hablé, hablamos, agarramos, hicimos. Puede hacer avanzar la narración porque va a marcar nuevos acontecimientos. Entonces estoy contando algo y de repente cuento otra cosa más que interrumpe esto, y generalmente esta interrupción está en este pretérito perfecto simple. O sea, esto hace con que avance la historia, con que cuente otra cosa. ¿Está bien? Entonces, cuando estoy contando una historia que yo estaba estudiando en aquella escuela, cuando conocí a una persona, estoy añadiendo algo en esta narración. Por lo tanto, ella avanza, ella camina. ¿Está bien? La segunda son cosas que pueden detener el paso del tiempo. O sea, yo voy a contar cosas que van a estar allí en un tiempo más largo. Entonces no es algo tan definido que empieza y termina exactamente. Por eso entonces utilizo para las descripciones y es el pasado pretérito imperfecto. Hacía, corría, hablaba, comía, ¿vale? Entonces aquí su aspecto me infundía cierto respeto. Aquí tenemos este pasado imperfecto, cuando estoy contando cómo era alguien o algo, ¿vale? Y otra cosa es ir hacia atrás. Entonces tuvimos un tiempo que avanza la narración, otro que nos detiene un poco en un determinado tiempo y otro que hace con que volvamos más todavía, que es el pluscuamperfecto que habíamos visto la clase pasada. Había comido, había hablado, había hecho, que es aquel pasado entonces que ocurre antes de otra cosa que também está em passado. Eu tinha feito, ela tinha ido. Entonces, en portugués es así, se utiliza el verbo ter y no el verbo haber, ¿vale? Aquí entonces, para ayudarnos cuando pensamos en un texto, tranquilo, si vamos a contar la descripción de una cosa en una historia, podemos utilizar por lo tanto el pretérito imperfecto. Cuando contamos hechos nuevos, utilizamos el pretérito perfecto simple, y cuando entonces contamos algo que pasó todavía antes de lo que estábamos contando, utilizamos el pluscuamperfecto, ¿vale? Pues bien, entonces aquí algunas sugerencias. Otra cosa también que es importante en esta narración son marcadores. Aquí hablamos de dos tipos: marcadores temporales, que como dice el nombre, marcan el tiempo. Así que podemos utilizar en aquel momento, entonces, después de ese día, de ahí en adelante. Entonces marcan el tiempo de las cosas. Y también hay los organizadores del discurso, que ya hemos trabajado un poco. También los conectores, ¿no? Aquí hay organizadores de apertura. Había una vez, érase una vez, como empiezan algunas historias. También de desarrollo, o sea, cuando pasan las cosas, más tarde, días después. Y de cierre, o sea, para una conclusión del texto. Finalmente, por fin pasó esto. Entonces aquí
tenemos algunas sugerencias de marcadores que pueden ser utilizados en vuestros textos. ¿Está bien? Pensamos así entonces, y ahora vamos entonces a leer un texto y redactarlo otra vez. Entonces aquí está de una manera y vamos a tener que redactarlo de otra. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí tenemos que pasar las formas verbales, sustituyendo, pasando para pasado esto, y sustituyendo la primera persona por la tercera. Aquí tenéis así. Desde que nos casamos es primera persona de plural, nosotros, ¿verdad? Nuestra hace parte de esto. Aquí este pasado se ha ido organizando, podemos cambiar entonces por otro pasado. Yo he ido, aquí quiere decir, está en primera persona, entonces hay que pasarla a la tercera. Entonces aquí tenéis un tiempo para leer cómo está, buscar dónde están las primeras personas en singular como yo o en plural como nosotros y pasarlas a la tercera como ella, él en singular y si está en plural ellos y ellas, ¿vale? Y todo esto en pasado, ¿está bien? Entonces, dad el pause, haced el ejercicio y después volved para la corrección. Vamos allá. Pues bien, entonces yo voy a leer hasta cada uno de estos puntos para que podáis ver cómo es la forma correcta entonces de este ejercicio. Podéis mirar ahí cómo habéis hecho para corregir. Vamos allá. Desde que se casaron, aquí tercera persona, ¿no? Desde que se casaron, toda su vida se fue organizando en función de sus intereses, de su carrera, ¿vale? Desde que se casaron, toda su vida se fue organizando en función de sus intereses, de su carrera. ¿Hasta ahí? ¿Bien? Entonces aquí hasta el primer punto. Después aquí hasta el segundo punto. Vamos a ver cómo está. Ella fue renunciando, aquí no, ella fue renunciando poco a poco a sus aspiraciones para facilitarle a él las cosas. Y ahora aquí empieza y en el momento en que empezó a triunfar, ella era incapaz de ver qué parte de ese triunfo le correspondía a ella. ¿Vale? Entonces aquí cambiamos lo que está en presente al pasado y lo que está en primera persona en tercera. Así que ella fue renunciando a sus aspiraciones y en el momento que empezó a triunfar, ella fue incapaz de ver en qué parte de ese triunfo le correspondía a ella. ¿Vale? Entonces aquí cambiamos presente para pasado y primeras personas para terceras. Después, desde aquí, ¿no? Entonces desde aquí hasta trabajar. Vamos a ver. Claro, pensaba, ¿no? Aquí poniendo en pasado. Claro, pensaba que ella podría haber hecho como otras compañeras que se casaron y no por eso dejaron de trabajar. ¿Tranquilo? Claro, pensaba que podría ella haber hecho como otras compañeras que se casaron y no por eso dejaron de trabajar. Hasta aquí, ¿vale? Después seguimos. Pero Carlos muy sutilmente le fue reduciendo a esa condición de ama de casa quejumbrosa, justo la imagen de mujer que más odiaba a ella. ¿Vale? Otra vez en pasado de tercera persona. Tranquilo, entonces le fue reduciendo a esa condición
la imagen de mujer que más odiaba. Bien, ahora vamos a seguir entonces con la corrección. Y ahora, entonces yo voy a cambiar al pasado. Y entonces, ella era ya mayor para ponerse al día. Y entonces, ella era ya mayor para ponerse al día. Hasta aquí. ¿Tranquilo? Una mujer necesita ganarse un salario para no acabar siendo una asalariada de su propio marido. Claro que las cosas no parecían así. Entonces aquí no parecían así. Claro que las cosas no parecían así. Aquí cambiamos entonces a tercera persona nuevamente. Su marido y ella eran una pareja en cierto modo envidiable. Su marido y ella eran una pareja en cierto modo envidiable. Bien, seguimos la corrección entonces. Él era un buen profesional y ella tenía estudios universitarios. Él era, ella tenía. Después de aquí, vamos a seguir. Y tuvo un trabajo que dejó porque le gustaban la casa y la familia. Todo era mentira. Aquí todo pasamos al pasado y tercera persona otra vez. Y ella tuvo un trabajo que dejó porque le gustaban la casa y la familia. Todo era una mentira. ¿Está bien? Entonces, terminamos aquí el texto pasando todo que estaba en primera persona a tercera y lo que estaba en presente al pasado. ¿Tranquilo? Aquí era un fragmento de una obra llamada El desorden de tu nombre de Juan José Millás, que fue publicada por Alfaguara en 1987. ¿Tranquilo? Pues bien, entonces seguimos aquí con un otro texto, pero ahora no tenemos que cambiar nada, solamente leer. El texto se llama La primera langosta. Entonces va a narrar la primera vez que come una langosta una chica. Voy a leer, quiero que acompañéis ahí, tranquilamente tenéis el material en PDF, no va a ser difícil. Después, si hace falta, podéis dar el pause para leer vosotros mismos y practicar un poco. Vamos a ver. El señor Torres había pedido langosta para todos. El camarero nos fue sirviendo los platos y yo me encontré de golpe ante una enorme langosta, las antenas dobladas sobre las hojas de lechuga, las pinzas señalándome, los negros ojos muertos mirándome. Yo nunca había visto de cerca una langosta, y su aspecto casi monstruoso me infundía cierto respeto. «Venga, María, que no te va a morder», dijo el señor Torres con un guiño burlón. Yo me ruboricé, lo había notado, se había dado cuenta de que aquella era la primera langosta que veía en mi vida, y ahora todos los de la mesa estarían pendientes de mí de cómo me arreglaría con ella. Agarré nerviosa las tenacillas y al ir a levantar la langosta con la otra mano, lo hice con tal torpeza que me resbaló entre los dedos y cayó aparatosamente sobre el borde del plato, la tripa y las patas hacia arriba. El señor y la señora Torres intercambiaron una rápida mirada de suficiencia. Yo, sintiéndome impotente, sofoqué un gemido. Tenía que enfrentarme nuevamente a esa langosta y tenía que hacerlo ante la atenta mirada de aquellos dos señores que parecían dispuestos a acoger con carcajadas una nueva torpeza mía. Entonces aquí, esta historia que es María Bonita de Ignacio Martínez de Pisón, que fue publicada en 2000, este fragmento nos cuenta entonces cómo fue esta experiencia de la primera vez que esta chica ha comido una langosta. Entonces cuando la vio en la mesa, entonces cómo accionaron las otras personas que estaban allí con ella, ¿vale?
Entonces ahora si hace falta podéis leer vosotros mismos ahí en vuestro material porque vamos a seguir con algunos ejercicios, ¿vale? Vamos a ver entonces. La primera pregunta que tenemos aquí, tenemos de la letra A hasta la E. Entonces ahora es el momento de leer con bastante atención para contestar estas preguntas, ¿vale? Damos el pause, después volvemos aquí para la corrección. Vamos allá. Bueno, corregimos aquí entonces. La primera pregunta que se hace es, ¿qué supone que pasó antes de este fragmento y cuál es la experiencia nueva de María? Bueno, lo que pasó antes, ya que están ahí en un lugar, una mesa, hay un camarero, es que alguien, o estos dos señores Torres, ¿no? La mujer y el marido, la invitaron entonces a un restaurante. Entonces lo que pasó antes fue esta invitación al restaurante. Y la experiencia nueva de María fue comer langosta. ¿Tranquilo? Si os habéis equivocado de alguna forma, podéis dar el pause y corregir lo que estaba equivocado para después volver a la corrección de las otras letras, ¿está bien? La letra B, pregunta la forma verbal que se utiliza para narrarla. Se utiliza entonces el pretérito imperfecto de indicativo, claro, ¿no? Porque él va a decir, mira, así, había pedido, entonces aquí ella cuenta cómo fue una historia y se utiliza entonces para describir esta situación el imperfecto. ¿Tranquilo? Después, ¿qué valor tienen los dos condicionales? Estarían y arreglaría. Aquí entonces dice que es un futuro respecto al pasado. ¿Está bien? Es como, estoy contando algo en el pasado, pero que en aquel momento que estoy allí, que estaba contando, entonces yo era algo acerca del futuro, ¿vale? Entonces aquí como estaría y arreglaría. Aquí él va a preguntar, pendientes de mí de cómo me arreglaría con ella. Entonces en aquel momento ellos estaban atentos para algo que iba a pasar todavía, ¿vale? Por eso cuando contamos con estos condicionales. ¿Tranquilo? Perfecto. Después la letra D dice así, tenía que enfrentarme, tenía que hacerlo, hacen avanzar la historia o detienen el paso del tiempo. Entonces aquí estamos hablando que de algo tenía, hablamos del imperfecto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la descripción de algo. Si hablamos de la descripción, eso detiene el paso del tiempo, ¿vale? Y por último, ¿cómo están ordenados los hechos cronológicamente, desde el principio hasta el final o viceversa? Entonces aquí, según van sucediendo, ¿no? Entonces aquí, desde el pasado hasta el final, según suceden, llegan al restaurante, ella mira la langosta, entonces está en un orden cronológico, ¿vale? Bien, tranquilo. Entonces ahí habéis visto dos textos que son narrativos, el primer del ejercicio que cambiamos al pasado y este segundo ahí que leemos para hacer este ejercicio. Ahora tenéis que escribir vosotros mismos un texto narrativo. Tenéis dos opciones de tarea, podéis elegir una de ellas, la que os parezca mejor. La primera pide una posible continuación de una de las dos historias, la primera del ejercicio, que hablaba entonces de la mujer contando acerca de su casamiento, o entonces esta última de Ignacio de Pisón, que habla sobre la primera vez que la chica comió langosta. Podéis escribir una posible continuación de cualquiera. Y aquí es importante pensar cómo está ya el texto, los personajes, los tiempos verbales, qué marcadores se utilizan, y también el sentido de la historia. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas que ya
están presentes en los textos. Y también aquí para avanzar, detenerse o retroceder en el tiempo, hace falta que pongáis bastante atención en el tiempo que vais a utilizar. Para avanzar, pretérito perfecto simple, hablé, comí, ella hizo, ellos pelearon. Para detenerse, la descripción era así, hablaba de esa forma, el restaurante era, comíamos, ella tenía que. Y para retroceder en el tiempo, había hecho, había hablado, había comido, habían peleado. Entonces utilizamos este tiempo pluscuamperfecto, ¿vale? Aquí la primera opción. Si no queréis hacer esto, podéis escribir un texto nuevo de la nada, de vuestra cabeza, y contáis una historia que sea real o que sea una ficción, y vais a tener algunas cosas aquí que son importantes. Primero, los personajes. Hay que tener en cuenta eso. ¿Quién va a contar la historia? ¿Es la propia persona que pasó por eso? ¿O ella va a hablar acerca de una otra? La primera o tercera persona para narrar tiene que ver con eso. Entonces, marcadores temporales que sitúan en el tiempo, si es pasado, si es algo más reciente. Eventos que suceden, ¿no? Entonces ahí el pretérito perfecto simple, habló, ella hizo. Descripciones, como hablamos. Y también la narración de tiempos anteriores, había hecho, había comido. Y el orden cronológico de la narración. Si vais a empezar del final, si vais a empezar del principio, puede que empiece del final, no hay problema alguno. ¿Está bien? Y también ahí los marcadores narrativos que organizan el discurso. El fin, finalmente, días después. ¿Está bien? Entonces aquí todo eso hay que tener en cuenta. Podéis elegir una u otra opción. ¿Vale? Eso, chicos, entonces terminamos hoy nuestra clase. Espero que podáis desarrollar esta propuesta de ejercicio porque va a ser muy importante. Escribir es tan importante como hablar, como leer en un idioma, ¿vale? Y hay que practicarlo mucho porque siquiera en portugués es fácil, ¿verdad? Mucha gente hasta la vida adulta tiene muchas dificultades para escribir en su propia lengua, en portugués, y esto es común, ¿vale? No hay grandes problemas, hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho. Solo se escribe bien si se escribe, ¿vale? Quien lee bastante tiene, claro, una ayuda, pero para hacerlo bien hay que escribirlo. No hay otra forma, hay que practicar. Así también entonces cuando aprendemos un idioma nuevo. Entonces mucha suerte en este ejercicio y nos vemos la clase que viene.